Las aves son una clase de animales vertebrados de sangre caliente. Su cuerpo se encuentra recubierto por plumas y sus huesos son huecos y livianos, lo que les permite a la mayoría de las especies volar, saltar o planear. Sus especies son muy distintas en formas y tamaños. En la actualidad hay aproximadamente 9.000 especies de aves, lo que las convierte en el grupo de vertebrados más numeroso del mundo. Hay especies diminutas como el colibrí, que llega a medir 6,5 centímetros, hasta especies muy grandes como lo son el cóndor andino, que alcanza 1,30 m de envergadura, o el avestruz, que llega a medir hasta 2,80 metros de alto. Las aves poseen un pico córneo sin dientes, a través del cual se alimentan y se comunican. La vista y el oído de las aves se encuentran muy desarrollado. La forma del pico variará dependiendo de los hábitos alimenticios de cada especie. Hay especies frutívoras como los loros y hay especies carnívoras como las aves de presa, como es el halcón. Las patas de las aves son igualmente muy variadas. Estas dependen del ecosistema en donde se encuentra el ave. Pueden ser cigodáctilas, es decir, que tienen 2 dedos en posición delantera y 2 hacia atrás, como los loros. Pueden ser heterodáctilas, que tienen el pulgar en posición hacia atrás, como los trogones, y sindáctilas, que existe una fusión de los dedos, como es el caso de los martines pescadores. Las aves acuáticas, como los pingüinos y las gaviotas, tienen una membrana que une a los 3 dedos frontales, llamada membrana interdigital, la cual facilita el uso de las patas a manera de remos en la natación. Las aves que nadan o bucean, como los zambullidores, los farlopos, las gallegas, tienen unas proyecciones córneas en forma de paleta a los lados de cada dedo, que conforman la pata lobulada. Las uñas también tienen un papel importante en la locomoción y en la obtención de alimento. Las aves de presa, por ejemplo, tienen uñas largas y curvadas que sirven para capturar a sus presas. Las aves que caminan, como el avestruz, tienen uñas cortas y romanas. Los gallos, por ejemplo, tienen espolones, los cuales son estructuras rígidas en forma de espina y que tienen una función de defensa. Algunas aves poseen una estructura similar a un peine en la uña del dedo medio, la cual recibe el nombre de uña pectinada, la cual sirve en el arreglo y mantenimiento de las plumas. Las aves son descendientes del grupo de los reptiles. Dentro del proceso evolutivo, las escamas fueron reemplazadas por plumas. Sin embargo, se mantienen presentes en las patas de las aves. Las aves, al igual que los reptiles, son saurópsidos. Poseen un cráneo diápsido y ambos grupos son ovíparos. Muchas especies de aves son migratorias. Esto quiere decir que realizan largos viajes a través del mundo. Muchas de ellas aprovechan la diferencia climática entre ambos hemisferios para optimizar sus fuentes de alimento o para llevar a cabo la temporada de cría. Algunas de sus migraciones son anuales, para lo cual las aves se preparan maximizando sus reservas de grasa y agua. El charrán ártico o golondrina de mar es el ave con la migración anual más larga, desplazándose más de 70.000 kilómetros de polo a polo, el cual es el equivalente de 3 viajes de ida y vuelta a la luna durante toda su vida. El vuelo ha sido un tema que nos ha fascinado a los humanos. El origen de este es sumamente más interesante. Los expertos han discutido mucho acerca del origen y existen 2 teorías. La primera teoría es el origen arbóreo del vuelo.
Esto explica que las plumas, que originalmente cubrían el cuerpo de las primeras aves de la era mesozoica, tenían como función principal el control de la temperatura corporal, pero a su vez poseían cierta longitud y firmeza que les ayudaba a realizar planeos. Se cree que las primeras aves eran trepadoras con dedos y garras en las alas. Estas aves primitivas, después de trepar, se dejaban caer de las ramas de los árboles, realizando planeos cortos para huir de sus depredadores o atrapar a sus presas. La segunda teoría es el origen cursorial. Esta teoría maneja la existencia de aves primitivas corredoras, que fueron desarrollando una mayor área en las extremidades superiores. Esta área les ayudó a equilibrar el cuerpo durante sus carreras, hasta que finalmente lograron elevarse aprovechando el impulso de la carreta. Las aves y el cambio climático. Según el informe sobre las aves y el cambio climático, se describe que el 24% de las especies de aves podrían responder de manera negativa al cambio climático. El 13% de las especies podría reaccionar de forma positiva y un 14% parecieran no estar afectadas. Sin embargo, se desconoce cómo reaccionará el 49% restante de las especies de aves ante los cambios inminentes que se producirán a nivel mundial como respuesta ante el cambio climático. Si las temperaturas aumentan, más de la mitad de las aves de América del Norte podrían abandonar sus hábitats idóneos para el año 2080 y trasladarse hacia áreas con temperaturas más frías. Las estaciones son el reloj biológico de las aves. Durante la migración sincronizan sus vuelos con sus áreas de alimentación, es decir, llegan a sitios en donde pueden encontrar alimento. Si las estaciones varían, muchas aves migratorias podrían entrar en un mayor riesgo de extinción. Además del cambio climático, las aves enfrentan otras amenazas. La pérdida de hábitat es una de ellas. Las actividades humanas más comunes que resultan en problemas de conservación de aves son la minería, extracción forestal, transformación de hábitat para actividades agrícolas, contaminación industrial y expansión urbana. La introducción de especies es otra problemática. Se denomina especie introducida o exótica a aquella especie que se establece en regiones fuera de su lugar de origen. Las especies introducidas son generalmente transportadas por el hombre. Actualmente existe una lista con más de 200 especies de aves introducidas a lo largo del mundo. La introducción de nuevas especies puede ser intencional o accidental. Sin importar si fue intencional o accidental, las implicaciones y consecuencias de estas es la extinción de las especies locales. La caza y explotación de aves es otra amenaza. Muchas son para uso comercial o de subsistencia. También se caza por deporte y por el colorido de sus plumas. Un ejemplo claro de la extinción de una ave por caza excesiva es la paloma viajera de los Estados Unidos, Ectopistes migratorius. La hibridación es otra amenaza, dado que los criadores de aves ornamentales normalmente realizan estas hibridaciones en condiciones de cautiverio para obtener nuevas formas y colores de aves. El problema ocurre cuando aves ornamentales escapan o son liberadas en regiones en las que existe una especie cercanamente relacionada. La nueva especie puede reemplazar a especies de aves nativas del mismo género o de la misma especie. Además de estas, el uso de pesticidas, derrames de combustibles y la pesca de palangre o line con anzuelos son amenazas que degeneran en la mortalidad de todo tipo de aves. Existe una gran diversidad de aves y estas tienen un papel muy importante dentro de los ecosistemas, por lo que es muy importante la preservación y conservación de estos organismos.